Usted es estéril, no puede tener hijos. Ante las palabras del médico, Beltrán Montenegro no podía creer lo que oía. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Si ya tengo 2 hijos. Padece usted de azoospermia. No hay espermatozoides en su semen. Es una condición congénita, lo que significa que ha sido así toda su vida. La mente de Beltrán se quedó en blanco. 40 años. Socio de un prestigioso bufete de abogados. Padre de 2 hijos. Un feliz cabeza de familia cuya mujer, Mencía, estaba a punto de dar a luz al tercero. Toda la identidad que había construido a lo largo de su vida se desmoronaba en un solo instante. Al salir del hospital, sentado en su coche, Beltrán agarró el volante con manos temblorosas. En casa, su esposa Mencía, embarazada de 8 meses, estaría sentada tranquilamente, escuchando música clásica para el bebé. Telmo, de 5 años, estaría dibujando en el colegio, y la pequeña Iria, de 4, estaría correteando con sus amigos en la guardería. Beltrán habría dado su vida por sus hijos sin dudarlo un instante, pero ahora, ¿existía la posibilidad de que él no fuera el padre de aquellos niños que amaba más que a su propia vida? ¿Era posible que su adorable esposa Mencía hubiera mantenido una relación íntima y prolongada con otro hombre? Atrapado entre la desesperación y la ira, Beltrán tomó una decisión. Descubriría la verdad. Y los resultados que le trajo el detective privado que contrató fueron solo el prólogo de una traición que superaba cualquier imaginable. Antes de comenzar con la historia, les agradecería que se suscribieran y le dieran a me gusta. Es un gesto gratuito que ayuda mucho. A todas las valiosas personas que han encontrado este canal, Secreto del Corazón, les deseo que sus vidas estén llenas de alegría y felicidad. Eran las 6:50 de la mañana. Los ojos de Beltrán se abrieron antes de que sonara la alarma. Era un hábito adquirido durante los 5 años de matrimonio. Miró a su lado. Mencía, embarazada de 8 meses, dormía profundamente con su prominente vientre hacia arriba. Beltrán extendió la mano con cuidado y acarició suavemente su barriga. Sintió un pequeño movimiento, una vida retorciéndose bajo la yema de sus dedos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Otra vez te has levantado temprano», murmuró Mencía con voz somnolienta. Beltrán le dio un beso suave en la frente y susurró: «Simplemente me desperté. Sigue durmiendo, aún es pronto». Pero en ese instante, la puerta del dormitorio se abrió de golpe y entraron corriendo su hijo mayor, Telmo, y la pequeña, Iria. Telmo, con 5 años, ya llevaba puesta la mochila del colegio, mientras que Iria, de 4, todavía en pijama, abrazaba con fuerza a un muñeco. «Papá, mamá, levantaos». Iria se subió a la cama y se sentó sobre la barriga de Beltrán. Él rió a carcajadas mientras la levantaba en brazos. «Pero bueno, mi Iria, todavía estás en pijama. Es que hoy tenemos juegos de agua en la guardia». Telmo se sentó en silencio junto a su madre y, tocándole el vientre, preguntó: «Mamá, ¿cuándo va a nacer el hermanito?» «Pues, falta más o menos un mes». Beltrán se levantó de la cama, se estiró y miró a sus hijos. Pensó que el carácter prudente y reflexivo de Telmo se parecía al suyo, mientras que el espíritu travieso de Iria era igual al de Mencía. En cuanto al físico, Beltrán observó sus rostros distraídamente. Los grandes ojos de Telmo eran como los de Mencía, y la frente de Iria era, sin duda, diferente a la suya, pero siempre había pensado que esas cosas pasaban. En la cocina, Beltrán empezó a preparar unas tostadas con tomate y aceite para los niños. El olor a pan tostado llenó la casa y Mencía apareció en el salón. Aunque todavía tenía cara de sueño, a sus 40 años seguía siendo una mujer bellísima. Beltrán recordó cómo era 6 años atrás, cuando trabajaban juntos en el bufete. Mencía, con 34 años, ya era una secretaria de dirección muy respetada y competente. Él, con la misma edad, era un asociado senior que trabajaba día y noche. Se casaron tras un breve noviazgo de 1 año. Beltrán la amaba entonces y la seguía amando ahora. «Cariño, ¿quieres un café?» «No, que estoy embarazada. Dame un vaso de agua tibia, por favor». Mientras le preparaba el agua, Beltrán preguntó: «Hoy tenía cita en el ginecólogo, ¿verdad?» «Sí, a las 2 de la tarde. Iré sola. Me gustaría acompañarte». «No te preocupes, de verdad. Sé que estás muy ocupado preparando el juicio de hoy». La familia, reunida en torno a la mesa, mantenía una conversación matutina normal y corriente. Telmo cantaba una canción que había aprendido en el colegio, y Iria no paraba de hablar del juguete nuevo que había llevado un amigo a la guardería. Mencía, acariciándose el vientre, puso música clásica de fondo. Beltrán observaba toda la escena, sintiendo una profunda felicidad. Las paredes del salón estaban repletas de fotos familiares. Un viaje a la Costa del Sol, la fiesta del primer cumpleaños de Telmo, una foto de Iria con solo unos meses. Inconscientemente,
Beltrán repasó cada una de ellas. En todas las fotos, su familia sonreía radiante. Era la imagen de una familia perfecta. Papá, me voy al cole, dijo Telmo, dirigiéndose a la entrada con su mochila amarilla. Beltrán lo abrazó con fuerza y le dio un beso en la mejilla. Pórtate bien hoy también y haz caso a la profe. Y a mí un beso, gritó Iria, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Beltrán la levantó en vilo y la llenó de besos en ambas mejillas. Iria se reía a carcajadas. Iria, vamos a vestirnos ya, dijo Mencía, llevándosela a su habitación. Beltrán sonrió al verlos. Un tercer hijo a los 40, pensó. Sus amigos le decían que era admirable, pero él, en realidad, deseaba tener incluso más hijos. Terminó de arreglarse y se encontró con Mencía en la entrada. Ella le ajustó la corbata y le dijo, «No llegues tarde hoy, ¿eh? De acuerdo, intentaré llegar pronto para cenar». ¿De verdad? Ayer dijiste lo mismo y apareciste a las 10. Hoy es de verdad, prometido. Beltrán le dio un beso en la frente y volvió a acariciar su vientre. Mencía hizo una mueca. Últimamente no para de dar patadas. Me agota. Ten un poco de paciencia. Ya queda poco para que nazca. Mientras esperaba el ascensor, Beltrán revisó su agenda en el móvil. Reunión de equipo a las 9. Encuentro con un cliente a las 10. Juzgados a las 2. Era un horario apretado, pero era la rutina normal para un socio de un gran bufete. Haber alcanzado esa posición a los 40 años era sinónimo de un éxito estable. Llegó el ascensor. Dentro había un vecino del mismo edificio. «Buenos días, don Beltrán. ¿Otra vez con mucho trabajo?» «Sí, como siempre». «¿Y los niños qué tal?» «Muy bien, gracias. Me han dicho que esperan el tercero. Qué valiente a su edad». «Ja, ja. Bueno, el mérito es de Mencía». Beltrán respondió con una sonrisa, notando la envidia en la mirada de su vecino. Seguramente envidiaba su sólida carrera y su feliz familia a los 40. En el garaje subterráneo, al arrancar el coche, Beltrán se miró en el retrovisor. Tenía más arrugas alrededor de los ojos, pero su rostro aún conservaba vitalidad. En la radio daban las noticias económicas. Se dirigió a la oficina, como cada día. Por la ventanilla pasaba el paisaje matutino de Madrid. El atasco era el de siempre, pero en lugar de irritación, Beltrán sentía una extraña calma. Durante un semáforo en rojo, miró una foto familiar en su móvil. Era de la semana pasada, en el parque de atracciones. Telmo quería subirse al carrusel e Iria estaba fascinada con un algodón de azúcar. Mencía, con su gran barriga, estaba sentada en un banco, pero sonreía feliz. Al llegar al aparcamiento de la oficina, subió en ascensor hasta la planta 25. Varios abogados más jóvenes ya estaban allí. «Buenos días, don Beltrán». «Hombre, qué pronto has llegado. El informe de ayer estará listo y revisado antes de la reunión». Beltrán asintió y entró en su despacho. Desde la ventana se veía todo el centro de Madrid. Aún recordaba la emoción que sintió al sentarse en ese mismo sillón 5 años atrás, recién casado con Mencía. Sobre su escritorio, fotos de su familia. Telmo con 100 días, el primer cumpleaños de Iria, y una foto de todos juntos. Se quedó mirándolas un momento. Todo era perfecto. Una esposa a la que amaba, 2 hijos preciosos y un tercero en camino. Tomó un sorbo de café y abrió los documentos que tenía que revisar. Era un complejo caso de fusión y adquisición de empresas, pero ya estaba acostumbrado. Con 40 años de vida y 15 en el mundo del derecho, nada le parecía demasiado difícil. Esta era la mañana normal de Beltrán Montenegro. Una rutina que se había mantenido durante 5 años y que él creía que continuaría para siempre. Al menos, hasta ese día. Aquella tarde, Beltrán llegó a casa pasadas las 8. Mencía estaba en el sofá del salón leyendo un libro sobre embarazo, y los niños jugaban en sus habitaciones. Beltrán se aflojó la corbata y se sentó a su lado. «Perdona, otra vez llego tarde». «No pasa nada. ¿Has cenado?» «Sí, tenía una cena con un cliente». Mencía cerró el libro y lo miró. En ese momento sonó su móvil. Miró la pantalla y de repente se levantó. «Un momento. Tengo que coger esta llamada». Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Beltrán observó la escena distraídamente. Ya había ocurrido otras veces. Cuando le preguntaba con quién hablaba, siempre respondía que era un antiguo compañero de trabajo o una amiga. Beltrán intentaba no darle importancia, pero una pequeña inquietud se instalaba en su interior. En ese momento, Telmo salió al salón con un cuaderno de ejercicios en la mano. «Papá, ¿me ayudas con los deberes?» Beltrán sentó a Telmo en su regazo y miró el cuaderno. Era un cuento ilustrado sobre la honestidad. Telmo, jugueteando con el lápiz, preguntó, «Papá, ¿la gente que dice mentiras es mala?» Beltrán se detuvo un instante.
Los ojos claros de su hijo lo miraban fijamente. Le acarició el pelo y respondió lentamente. Bueno, a veces es complicado, pero a la familia es mejor no mentirle nunca. ¿Por qué? Porque la familia tiene que confiar entre sí. Si no hay confianza, no es una familia. Telmo asintió y empezó a escribir algo en el cuaderno. Entonces, Iria apareció corriendo con un pequeño espejo en la mano. Papá, mira, mis ojos y tus ojos son diferentes. Iria le puso el espejo delante. Beltrán comparó sus ojos con los de su hija. Era cierto, eran diferentes. Los de Iria eran grandes y redondos. Los suyos, más alargados. Hubo un breve silencio. Beltrán forzó una sonrisa y dijo: Claro, es que Iria tiene los ojos de mamá. ¿Y el hermano Telmo? Beltrán miró detenidamente el rostro de Telmo. Analizó cada uno de sus rasgos. La forma de la nariz, el grosor de los labios, la forma de las orejas. De repente sintió un nudo en la garganta, pero respondió como si nada: Telmo también se parece mucho a mamá. En ese momento, Mencía salió del dormitorio con una expresión algo tensa. ¿Quién era? Ah, nadie. Un antiguo compañero de la oficina. Nada importante. Mencía cambió de tema rápidamente. Venga, niños, a la ducha y a prepararse para dormir. Mientras los niños iban al baño, Beltrán se puso a ordenar las fotos familiares de la pared. Cogió un marco y lo observó con atención. Era una foto de la primavera pasada, bajo un cerezo en flor en el Valle del Jerte. Beltrán examinó de cerca los rostros de sus hijos en la foto. Sintió algo extraño, una sensación de disonancia que no podía explicar. Pero sacudió la cabeza y volvió a colocar el marco en su sitio. No debo dudar, se dijo a sí mismo. Dudar de la familia está mal. Cariño, ¿qué haces?, preguntó Mencía. Beltrán se giró y respondió: Nada, solo ordenando un poco las fotos. Mira, aquí hay una de cuando nos conocimos. Mencía se quedó callada. Su expresión se tensó por un instante. ¿Por qué? ¿En qué piensas?, preguntó Beltrán. No, en nada. Es que no me gusta hablar del pasado. Mencía siempre era así. Cuando él sacaba a relucir el pasado, ella cambiaba de tema o se iba. Al principio, pensó que era simplemente su carácter, pero después de 5 años, seguía igual. Beltrán sabía muy poco sobre el pasado de Mencía. Le había dicho que sus padres habían fallecido pronto y que no tenía hermanos. Tampoco parecía tener muchos amigos. A las 10 de la noche, después de que los niños se durmieran, Beltrán entró en el dormitorio. Mencía ya estaba acostada. Se metió en la cama con cuidado. En la oscuridad, oía la respiración de Mencía, regular y tranquila. Mirando al techo, se sumió en sus pensamientos. La pregunta de Telmo no dejaba de resonar en su cabeza. ¿La gente que dice mentiras es mala? Beltrán se giró y observó el rostro de Mencía. Su perfil, iluminado por la luz de la luna, era hermoso, pero, por alguna razón, le pareció el de una extraña. Se levantó en silencio y fue a la habitación de los niños. Telmo e Iria dormían uno al lado del otro. Beltrán observó sus rostros dormidos, uno por uno. La cara redonda de Telmo, la nariz respingona de Iria. Intentó encontrar algún rasgo que se pareciera a él, pero le costaba. ¿Qué me pasa?, se preguntó, sacudiendo la cabeza. Salió de la habitación, fue al salón, bebió un vaso de agua y miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban. Era una noche pacífica. Sin embargo, en el corazón de Beltrán, una pequeña onda de inquietud comenzaba a expandirse. Volvió al dormitorio y se acostó en silencio junto a Mencía. Ella se movió entre sueños y se giró hacia él. Su vientre embarazado era una protuberancia visible. Beltrán posó la mano con cuidado sobre él. El bebé se movió. Siempre había pensado que serían aún más felices cuando naciera el tercero, pero... ¿Por qué se sentía tan intranquilo? Miró el rostro dormido de Mencía. Llevaban 5 años viviendo juntos, pero de repente le pareció una desconocida. ¿Cuánto sé realmente sobre Mencía?, se preguntó. Cerró los ojos con fuerza. La pregunta de Telmo volvió a su mente. Su propia respuesta, a la familia es mejor no mentirle nunca, sonaba hueca. Una ansiedad inexplicable comenzó a agitarse en un rincón de su pecho. Aquella noche, Beltrán tardó mucho tiempo en conciliar el sueño. A la mañana siguiente, Beltrán llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Eran las 7:30. Desde la planta 25, la luz del sol madrileño entraba por la ventana. Mientras se preparaba un café, repasó sus últimos 15 años. Hacía ya tanto tiempo desde que aprobó las oposiciones a la abogacía del Estado y entró en este gran bufete. Al principio, como el abogado más joven, trabajaba día y noche.
Fusiones y adquisiciones, contratos internacionales, litigios, aceptaba cualquier caso sin distinción. Gracias a ese esfuerzo, a los 40 años, una edad relativamente joven, había logrado ser socio. Su sueldo era considerable. Un piso de 120 metros cuadrados en un buen barrio de Madrid, un coche de alta gama, la educación de los niños, económicamente no le faltaba de nada. Ha llegado usted pronto, don Beltrán. Quien abrió la puerta era Fermín Zúñiga, un abogado 5 años menor que él. Con 35 años, era un asociado senior a punto de ser ascendido. Beltrán le tenía un aprecio especial. Era trabajador e inteligente. Fermín, ¿revisaste el informe de ayer? Sí. Con las correcciones hechas, lo subiré esta mañana. Cuando Fermín volvió a su sitio, Beltrán miró de nuevo por la ventana. Recordó 6 años atrás. Él, con 34, era asociado senior, y Mencía, con la misma edad, trabajaba como secretaria para los socios del bufete. Mencía era muy competente. No solo gestionaba agendas complejas, sino que también hablaba inglés y japonés con fluidez. Y sobre todo, era hermosa. Atraía las miradas de muchos hombres en la oficina. Que Beltrán y Mencía se acercaran fue algo natural. Hacían muchas horas extras y a menudo cenaban juntos. Al principio eran simples compañeros, pero pronto se convirtieron en alguien especial el uno para el otro. Se casaron tras un año de noviazgo. Mencía dejó el trabajo justo después de la boda. Mi sueño es tener hijos y criarlos, le dijo Mencía. Beltrán se sintió inmensamente feliz. Por un embarazo antes de la boda, Telmo nació a los 8 meses de casarse, y un año después, nació Iria. Mencía era una madre entregada. Lo daba todo por sus hijos. A la hora de comer, Beltrán llamó a casa. Cariño, soy yo. ¿Fuiste al ginecólogo? Sí, he ido hace un rato. El bebé está sano. ¡Qué bien! Y Telmo y Iria. Telmo va a participar en un concurso de dibujo en el cole. Iria se ha peleado con un amigo y la profe la ha regañado. Beltrán sonrió. Telmo era tranquilo y prudente. Le gustaba dibujar y leer. En cambio, Iria era activa y traviesa. Se metía en líos todos los días. Sus personalidades eran opuestas, pero eso lo hacía más divertido. Ah, por cierto, este fin de semana teníamos que ir a casa de mis padres, ¿recuerdas? La voz de Mencía se volvió fría de repente. Ah, ¿es realmente necesario ir? Claro. Mamá nos está esperando con mucha ilusión. A Mencía no le caían bien los padres de Beltrán. Aunque no lo expresaba abiertamente, él lo sabía. Los días que tocaba visitar a sus suegros, Mencía siempre estaba más irritable. Por otro lado, los padres de Mencía habían fallecido pronto, según le contó. Tampoco tenía parientes por parte de su familia. A veces, Beltrán pensaba que era extraño, pero nunca profundizó en el tema. Por la tarde, Beltrán se concentró en revisar un contrato importante. Era para la expansión internacional de una gran empresa, un acuerdo multimillonario. Beltrán examinó cada cláusula meticulosamente. Cuando hacía este tipo de trabajo, perdía la noción del tiempo. «¿Don Beltrán, le apetece un café?» Fermín entró de nuevo. Beltrán asintió. «Fermín, ¿tú no piensas en casarte?» «De momento no. Estoy demasiado ocupado con el trabajo. Yo también era así, pero cuando conocí a Mencía, cambié de idea. Cuando encuentres a la persona adecuada, todo cambiará». Fermín sonrió de forma ambigua. Parecía que quería decir algo, pero Beltrán no se dio cuenta. A las 7 de la tarde, Beltrán se preparó para salir. Había prometido llegar temprano. Mientras esperaba el ascensor, revisó el móvil. Mencía le había enviado una foto de Telmo e Iria jugando con bloques de construcción. Beltrán sonrió. Al llegar a casa, los niños corrieron hacia la entrada. Papá, Iria se abrazó a su pierna. Telmo se acercó en silencio y le cogió de la mano. Beltrán los abrazó a ambos, uno tras otro. En el salón, Mencía estaba preparando la cena. A pesar de lo difícil que debía ser moverse con un embarazo de 8 meses, cocinaba con esmero. Beltrán la abrazó por los hombros. «Te ayudo. No te preocupes, ya casi está». Sentados a la mesa, la familia conversaba animadamente. Telmo contaba cosas del colegio, e Iria golpeaba el plato con la cuchara mientras cantaba. Mencía, acariciándose el vientre, miraba a los niños. Beltrán deseó poder congelar ese momento. Una rutina normal, pero valiosa. Una felicidad que parecía destinada a durar para siempre. Sin embargo, en un rincón de su mente, una pequeña inquietud persistía. Una ansiedad vaga e inexplicable. Después de cenar, Beltrán jugó con los niños en el salón. Telmo le trajo un cuento para que se lo leyera e Iria trajo sus coches de juguete. Beltrán pasó el tiempo sentado entre los dos. En ese momento, sonó el móvil de Mencía. Miró la pantalla
y, una vez más, se fue al dormitorio. Beltrán fingió no darle importancia, pero estaba atento. ¿Con quién tendrá tanto que hablar?, se preguntó. Pero desechó el pensamiento. No debo dudar, se dijo. La confianza es la base de un matrimonio. Pasaron 2 semanas. Beltrán salió del baño frunciendo el ceño. Ya era la 6ª vez ese día. Se había despertado a las 4 de la madrugada para ir al baño, y desde que llegó al trabajo, no había parado de entrar y salir. Además, nunca sentía un alivio completo. Siempre quedaba una molesta sensación de no haber vaciado la vejiga del todo. De vuelta en su despacho, Beltrán se sentó y se presionó el bajo vientre. Sentía una pesadez incómoda. Al principio, pensó que era por beber demasiado café. Últimamente, con la preparación de un juicio importante, se tomaba hasta 5 tazas al día. ¿Don Beltrán se encuentra bien? ¿Tiene mala cara?, preguntó Fermín, preocupado. Beltrán hizo un gesto con la mano. No es nada, solo estoy un poco cansado. Pero su estado no mejoró. Durante una reunión, sintió una necesidad urgente de orinar y tuvo que ausentarse. En una comida con un cliente, fue al baño 2 veces. Por la noche era aún peor. Tenía que levantarse cada hora para ir al servicio. En casa, Mencía también se dio cuenta. A las 3 de la madrugada, el ruido de Beltrán yendo al baño la despertó. Cariño, ¿no crees que vas al baño demasiado a menudo últimamente? Sí, yo también lo encuentro extraño. Mencía encendió la luz y lo miró con preocupación. Ve al médico. ¿Y si es algo grave? No será nada. Seguramente es por el estrés. Aún así, deberías hacerte una revisión. Ya no eres un niño. Mencía tenía razón. A los 40, era hora de empezar a cuidar la salud. Al día siguiente por la tarde, Beltrán fue a una consulta de urología cerca de la oficina. La clínica era limpia y tranquila. En la sala de espera había varios hombres de mediana edad. Beltrán se sintió un poco avergonzado. Urología. De joven nunca pensé que tendría que venir a un sitio así, pensó. Beltrán Montenegro, puede pasar. Llamado por la enfermera, Beltrán entró en la consulta. El médico era un hombre de unos 45 años, de aspecto amable. Digam que le ocurre. Pues, desde hace unas 2 semanas orino con mucha frecuencia, sobre todo por la noche, y siempre con la sensación de no haber terminado. El médico asintió y escribió algo en su historial. ¿Siente alguna molestia en el bajo vientre? Sí, una sensación de pesadez. ¿Bebe alcohol o fuma? Alcohol de vez en cuando, pero no fumo. El médico le hizo algunas preguntas más y luego procedió con unas pruebas básicas. Análisis de orina, de sangre y una ecografía. Mientras se las hacían, Beltrán esperaba que no fuera nada grave. Media hora después, el médico explicó los resultados. Tiene la próstata ligeramente inflamada. Lo más probable es que sea una prostatitis. ¿Prostatitis?, repitió Beltrán sorprendido. El médico explicó con calma. Es una dolencia común en hombres de su edad. Suele estar causada por el estrés, el agotamiento o un estilo de vida sedentario. Es especialmente frecuente en profesionales como usted. Beltrán suspiró aliviado. No era una enfermedad grave. Con un tratamiento con medicamentos mejorará sin problemas. Sin embargo, el médico hizo una pausa. Beltrán se tensó. Para un diagnóstico preciso, necesitamos una prueba adicional. Sería conveniente que se hiciera un seminograma. ¿Un seminograma?, preguntó Beltrán extrañado. El médico continuó explicando. Es necesario para determinar la causa exacta de la inflamación de la próstata. Tenemos que saber si es una infección bacteriana o una inflamación abacteriana para decidir el tratamiento. Además, nos permitirá comprobar el estado de sus espermatozoides, sirviendo como un chequeo general de su salud reproductiva. Beltrán dudó un momento. Un seminograma le resultaba un poco embarazoso. Pero la explicación del médico le pareció razonable. Además, con un tercer hijo en camino, no estaría de más hacerse un chequeo. De acuerdo, me haré la prueba. Perfecto. Para obtener un resultado preciso, deberá abstenerse de eyacular de 3 a 5 días antes de la prueba. Puede venir el próximo lunes por la mañana. Beltrán salió de la clínica con la receta. Mientras recogía los medicamentos en la farmacia, no sentía ninguna preocupación. Pensaba que era solo una inflamación pasajera. Al volver a casa, se lo contó a Mencía. He ido al médico. Es solo una prostatitis por estrés. Menos mal. Estaba preocupada. Pensaba que podría ser algo grave, dijo Mencía, aliviada, acariciándole el brazo. Beltrán no le mencionó lo del seminograma. Le daba un poco de vergüenza y, al fin y al cabo, pensaba que era una prueba sin importancia. Esa noche, Beltrán se tomó la medicación y se acostó temprano. La molestia en el bajo vientre parecía haber disminuido un poco.
En una semana tendría los resultados de la prueba, y con el efecto de los medicamentos, creía que todo volvería a la normalidad. Se durmió profundamente, sin saber que en una semana su vida cambiaría por completo. Lunes 10 de la mañana. Beltrán estaba sentado en la consulta del médico. A diferencia de la semana anterior, la expresión del doctor era seria. Tras mirar el historial durante un buen rato, finalmente habló. Señor Montenegro, los resultados de su prueba son un tanto peculiares. El corazón de Beltrán dio un vuelco. ¿Peculiares? ¿Tendré alguna enfermedad grave? Pensó. ¿Hay algún problema? El médico se quitó las gafas y miró a Beltrán. Con voz cautelosa, continuó. Los resultados del seminograma indican azoospermia. ¿Azoospermia? Beltrán no podía creer lo que oía. El médico explicó lentamente. Significa que no hay espermatozoides en su semen. El volumen y otros parámetros son normales, pero no se observa ni un solo espermatozoide. La mente de Beltrán se quedó en blanco. Notaba los labios secos. Con voz temblorosa preguntó, «Pero, ¿cómo es posible? Si yo tengo 2 hijos». El médico también parecía desconcertado. Volvió a revisar el historial. Por eso le decía que era peculiar. En los casos de azoospermia congénita, la persona es incapaz de producir espermatozoides desde el nacimiento, debido a problemas estructurales en los testículos o los conductos deferentes. ¿Congénita? Sí. También puede ser adquirida, pero sus resultados sugieren una alta probabilidad de que sea congénita. Es posible que tenga los conductos deferentes obstruidos o que ni siquiera los tenga. Beltrán se levantó de un salto, pero las piernas le fallaron y volvió a caer en la silla. ¿No podría haber un error en la prueba? ¿Podemos repetirla? Claro que podemos repetirla, pero la precisión de esta prueba es superior al 99%. He revisado la muestra varias veces con el microscopio y no he encontrado ni un solo espermatozoide. Beltrán se cubrió la cara con las manos. No sabía qué pensar, cómo asimilar aquello. Desde que me casé hace 5 años. No, desde que nací. Entonces, Telmo e Iria. «Señor Montenegro, ¿se encuentra bien?», preguntó el médico, preocupado. Beltrán apenas pudo levantar la cabeza. No lo sé. ¿De verdad es posible algo así? Médicamente, es totalmente posible. Sin embargo, en un caso como el suyo, con hijos, a no ser que fueran adoptados o de un donante. El médico se detuvo. La situación era demasiado delicada para continuar. Beltrán se levantó tambaleándose. «Repetiré la prueba. Volveré la semana que viene». Al salir de la clínica, se metió en el coche pero no pudo moverse durante un buen rato. Le temblaban las manos al sujetar el volante. Su rostro en el retrovisor estaba pálido. «No puede ser», se repetía. «Tiene que ser un error, seguro que es un error». Pero las palabras del médico resonaban en su cabeza. Azoospermia congénita. Desde el nacimiento. De vuelta en la oficina, Beltrán no pudo hacer nada. Miraba los documentos, pero las letras no tenían sentido. Fermín entró para informarle de algo, pero no escuchó ni una palabra. «Don Beltrán, ¿de verdad se encuentra bien? ¿Qué le han dicho en el médico?» «No, no es nada. Solo estoy un poco cansado. Hoy me iré pronto a casa». De camino a casa, Beltrán no dejaba de darle vueltas. ¿Qué le digo a Mencía? ¿Le cuento la verdad? Pero si lo hacía, no quería ni imaginarlo. Al llegar, Mencía lo recibió con cara de preocupación. «¿Qué tal los resultados? ¿Está todo bien?» Beltrán forzó una sonrisa y mintió. Sí, solo es una inflamación por estrés. Con la medicación se me pasará». «Menos mal, tenías tan mala cara que me preocupé». Mencía le cogió del brazo, pero Beltrán instintivamente lo apartó. Ella lo miró extrañada. «¿Qué te pasa?» «Nada, solo quiero descansar un poco». Beltrán se fue al dormitorio y cerró la puerta. Se tumbó en la cama y miró al techo. Su cabeza era un caos. Si los resultados eran correctos, ¿de quién eran Telmo e Iria? ¿Mencía lo había estado engañando durante 5 años? A la hora de la cena, Beltrán se sentó frente a sus hijos. Telmo parloteaba mientras comía. «Papá, hoy en el cole hemos dibujado a nuestra familia». «Ah, sí, seguro que te ha quedado muy bien». Beltrán observó detenidamente el rostro de Telmo. Los ojos, la nariz, la boca, ¿había algo en él que se pareciera a él? A veces le parecía que sí, otras que no. Lo mismo con Iria. «Papá, ¿por qué me miras así?», preguntó Iria, ladeando la cabeza. Beltrán desvió la mirada rápidamente. «No es nada. Es que mi Iria es muy guapa». Esa noche, Beltrán no pudo dormir. La imagen de Mencía durmiendo plácidamente a su lado le resultaba extraña. Llevaban 5 años juntos, pero de repente le parecía una desconocida. A las 3 de la madrugada, fue al salón y se quedó mirando la pared llena de fotos familiares.
4 personas felices, pronto 5. Pero, ¿era una familia de verdad? Beltrán apretó los puños. Tenía que repetir la prueba. Hasta entonces, debía suspender el juicio. Pero en el fondo de su corazón, ya lo sabía. Una precisión del 99%. La explicación segura del médico. Sentía como algo se desmoronaba. La felicidad, la confianza, el amor que había construido durante 5 años se transformaban en un instante en duda. Una semana después, Beltrán fue a otro hospital, uno universitario de renombre en Madrid. Por si acaso, eligió el mejor centro, con las instalaciones más avanzadas. Mientras esperaba en la sala de espera, no paraba de temblar. Al entrar en la consulta para recibir los resultados, le atendió una doctora de unos 50 años. Con voz serena, le explicó el resultado. Señor Montenegro, se confirma el diagnóstico de azoospermia. No se observa ningún espermatozoide en la muestra. Beltrán bajó la cabeza. Era el fin de su última esperanza. ¿Hay algún tipo de tratamiento? Lamentablemente, la azoospermia congénita no tiene tratamiento. Podríamos hacer una biopsia testicular para ver si hay producción de espermatozoides, pero en su caso, viendo los niveles hormonales, la probabilidad es casi nula. Entonces, ¿he estado así toda mi vida? Sí, lo más probable es que sea así desde que nació. Beltrán salió del hospital y caminó por la ribera del Manzanares. Soplaba una brisa primaveral, pero él solo sentía frío. Ya no podía negar la realidad. Él era estéril, y siempre lo había sido. ¿Entonces Teo moriría? De vuelta en casa, Beltrán empezó a mirar a Mencía y a los niños con otros ojos. Durante la cena, viendo la televisión, la mirada de Beltrán los observaba constantemente. «Cariño, ¿por qué me miras tanto?», preguntó Mencía incómoda. Beltrán desvió la mirada rápidamente. «No es nada por nada». Esa noche, Mencía volvió a recibir una llamada y se fue al dormitorio. Beltrán se acercó en silencio a la puerta. Oyó vagamente su voz. «Vale, con cuidado». «Sí, yo también». ¿Con quién hablaba? Beltrán sentía una opresión en el pecho. Los días pasaban y el tormento de Beltrán se intensificaba. No podía concentrarse en el trabajo, y en casa era aún peor. Cada vez que los niños lo llamaban papá, sentía como si le partieran el corazón. «Papá, vendrás mañana a las Olimpiadas del cole, ¿verdad?», preguntó Telmo con ojos llenos de ilusión. Beltrán le acarició el pelo y respondió. «Claro, por supuesto que iré». Pero en su mente, un torbellino de dudas. ¿Soy realmente tu padre? No podía soportarlo más. Beltrán empezó a buscar en Internet, agencia de detectives, investigación de infidelidad, prueba de paternidad. Introdujo innumerables términos de búsqueda. Entre los resultados, le llamó la atención la agencia de detectives Roldán. Tenía buenas críticas, y muchos comentarios destacaban su discreción y profesionalidad. Beltrán dudó mucho tiempo. ¿De verdad tengo que llegar a esto? Pero no podía seguir viviendo sin saber la verdad. Con mano temblorosa, marcó el número de teléfono. «Agencia de detectives Roldán, dígame». Una voz masculina y tranquila respondió. Beltrán se aclaró la garganta y dijo, «Quisiera solicitar una consulta». «Sí, ¿podría indicarme brevemente el motivo de su llamada?» «Es que... preferiría hablarlo en persona». «Entendido». «¿Le viene bien mañana a las 3 de la tarde?» Beltrán consultó su agenda. Mañana por la tarde la tenía libre. «Sí, iré». Al colgar, tenía las manos empapadas en sudor. Sentía que estaba cruzando un río sin retorno. Esa noche, Beltrán se sentó en su despacho y abrió el álbum de fotos familiar. Desde la boda hasta las fotos más recientes, Mencía siempre estaba preciosa y los niños adorables. Pero ahora, esas fotos le parecían una farsa. Recordó el nacimiento de Telmo. Él, esperando nervioso en la puerta del paritorio. La emoción cuando la enfermera salió con el bebé en brazos. La alegría que sintió cuando le dijeron, «Se parece a su padre». ¿Y si todo aquello era mentira? Lo mismo con el nacimiento de Iria. Aunque fue el segundo y lo vivió con más calma, fue igualmente emocionante. Recordaba vívidamente a Telmo viendo a su hermana por primera vez y diciendo, «¡Qué pequeña!». Beltrán cerró el álbum. Notaba los ojos calientes. Si Mencía realmente le había sido infiel, si lo había estado engañando todo este tiempo, ¿qué debía hacer? Al día siguiente por la tarde, Beltrán se encontraba frente a la agencia de detectives Roldán. Estaba en la 7ª planta de un edificio de oficinas normal y corriente. Al entrar, se encontró con un despacho impecable. «Don Beltrán Montenegro, abogado, le estábamos esperando». Un hombre de unos 45 años le recibió.
Era el detective Lázaro Roldán. Tenía una mirada penetrante, pero una apariencia amable. Por aquí, por favor. Al entrar en la sala de reuniones, Beltrán respiró hondo. El viaje en busca de la verdad estaba a punto de comenzar. El detective abrió su portátil y preguntó con calma: ¿En qué puedo ayudarle? Beltrán, tras dudar un momento, empezó a hablar. El diagnóstico de azoospermia, su mujer embarazada de 8 meses, sus 2 hijos, mientras lo contaba, la realidad le parecía increíble. Quiero saber si mi mujer me es infiel y con quién. Lázaro Roldán no se sorprendió. Estaba acostumbrado a casos así. Sin embargo, la historia de Beltrán era especial. Si su azoospermia es congénita, es muy probable que sus hijos tengan otro padre biológico. Pero no debemos sacar conclusiones precipitadas. Vamos a investigar los hechos paso a paso. El detective le explicó el método de investigación. Observarían la rutina de Mencía, identificarían a las personas con las que se reunía y analizarían sus patrones de comportamiento. El coste era más alto de lo que esperaba, pero Beltrán no dudó. ¿Cuándo pueden empezar? Mañana mismo, si quiere. Le informaré una vez por semana. Tras la consulta en la agencia de detectives, Beltrán volvió a la oficina, pero no era el mismo. Cerraba la puerta de su despacho y pasaba mucho tiempo solo, sentado, mirando por la ventana o con los papeles abiertos sin leer, perdido en sus pensamientos. Don Beltrán, es hora de la reunión. La secretaria llamó a la puerta, pero Beltrán no la oyó. Tuvo que llamar una segunda vez para que reaccionara. Ah, sí, ya voy. Entró en la sala de reuniones y se sentó, pero no podía concentrarse. Mientras los miembros de su equipo hacían sus presentaciones, la mente de Beltrán estaba en otra parte. ¿Con quién se estará viendo Mencía? ¿De quién serán realmente los niños? Don Beltrán, ¿qué opina usted? La pregunta de alguien lo pilló por sorpresa. No había escuchado nada de lo que estaban hablando. Ah, bueno, es algo que debemos estudiar más a fondo antes de decidir. Una respuesta tan vaga hizo que los miembros del equipo se miraran extrañados. Normalmente, Beltrán habría dado una respuesta inmediata y clara. A la hora de comer, Beltrán se quedó solo en la oficina. Solía salir a comer con sus compañeros, pero últimamente rechazaba todas las invitaciones. Don Beltrán, ¿vamos a comer? Entró Fermín. Beltrán negó con la cabeza. No, voy a pedir un sándwich. Id vosotros. Últimamente pasa mucho tiempo solo. ¿Le ocurre algo? La mirada preocupada de Fermín se posó en Beltrán. Él forzó una sonrisa y respondió: No es nada, solo mucho trabajo. No te preocupes. Cuando Fermín se fue, Beltrán suspiró. Fermín era un buen compañero, trabajador, competente y sobre todo respetaba sinceramente a Beltrán. Pero ahora mismo, hasta la preocupación de Fermín le resultaba una carga. Por la tarde tenía una reunión importante con un cliente, el director del departamento jurídico de una gran empresa. Normalmente, se habría preparado a la perfección, pero hoy ni siquiera había organizado bien los documentos. Don Beltrán, no parece usted en su mejor momento hoy, dijo el cliente, preocupado. Beltrán reaccionó rápidamente. No es nada, disculpe, estaba pensando en otra cosa. Vayamos al grano. Consiguió terminar la reunión como pudo, pero le faltó su agudeza habitual. El cliente también se dio cuenta de que algo no iba bien. De vuelta en la oficina, Beltrán se encerró de nuevo. Tenía una montaña de papeles por revisar, pero no podía ni tocarlos. A las 8 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, Beltrán seguía allí. No quería ir a casa. Enfrentarse a Mencía, ver a los niños. Todo era un suplicio. ¿Todavía no se ha ido? Quien abrió la puerta fue, de nuevo, Fermín. Se había quedado haciendo horas extras y vio la luz del despacho de Beltrán encendida. Ah, Fermín, tú también sigues aquí. Sí, estaba terminando un informe para mañana. ¿Y usted, don Beltrán? Yo, también, terminando unas cosas. Fermín lo miró fijamente. Parecía que quería decir algo. Don Beltrán, ¿de verdad se encuentra bien? Últimamente parece otra persona. Beltrán lo miró. Su rostro reflejaba una preocupación sincera. Por un momento, sintió el impulso de contárselo todo, pero se contuvo. Solo son unos problemas en casa. Se solucionarán pronto. Si necesita ayuda, dígamelo. Haré lo que pueda por usted. Las palabras de Fermín le produjeron una sonrisa amarga. Nadie podía ayudarle en esto. Gracias, vete ya a casa, que es tarde. Cuando Fermín se fue, Beltrán miró por la ventana. Las luces de Madrid brillaban en la noche. Tantas luces, tanta gente. ¿Tendrían ellos también sus secretos y su dolor? Sonó el móvil. Era Mencía. Cariño, ¿cuándo vienes? Los niños te están esperando. Llegaré en un rato. ¿Otra vez tarde? Últimamente siempre llegas tarde. La voz de Mencía sonaba irritada. Beltrán colgó sin responder. Al salir de la oficina,
Se miró en el espejo del ascensor. Su rostro demacrado, sus ojos hundidos, en pocas semanas se había convertido en otra persona. Al bajar al garaje, se encontró con el vigilante. Don Beltrán, últimamente trabaja usted hasta muy tarde. Cuide su salud. Gracias. Beltrán arrancó el coche. Tenía que ir a casa, pero no le apetecía. Cruzando un puente sobre el Manzanares pensó, ¿hasta cuándo podré seguir con esta doble vida? En el trabajo fingiendo normalidad, en casa fingiendo no saber nada, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Una semana después, recibió el primer informe del detective. Se reunieron en una cafetería tranquila cerca de la oficina. Aquí tiene el seguimiento de la señora Mencía durante la última semana. El detective le entregó una tablet. Había un registro detallado por horas, con fotos. Lunes, 9 de la mañana. Mencía llevó a los niños al colegio y a la guardería. A las 10 hizo la compra en el supermercado. A las 2 de la tarde fue al ginecólogo. Martes, pasó la mayor parte del día en casa. Miércoles, fue a la peluquería. No se observó ningún comportamiento extraño. Las palabras del detective le produjeron a Beltrán una mezcla de alivio y decepción. Alivio por una pequeña esperanza, y decepción porque sus dudas seguían sin resolverse. Sin embargo, hay un detalle peculiar. Beltrán se puso tenso. El detective pasó la página en la tablet. El jueves, a las 3 de la tarde, la señora Mencía estuvo sola en una cafetería de Chamberí durante unas 2 horas. Es un poco extraño que una mujer embarazada de 8 meses pase tanto tiempo sola en una cafetería. En la foto, Mencía estaba sentada junto a la ventana, bebiendo un zumo. No estaba mirando el móvil ni leyendo un libro. Simplemente miraba por la ventana. ¿No estaría esperando a alguien? Estuvimos observando, pero no se encontró con nadie. Simplemente estuvo sola y luego se fue. La segunda semana de investigación siguió un patrón similar. Mencía llevaba una vida normal, pero cada jueves pasaba tiempo sola en la misma cafetería. El detective investigó los alrededores, pero no encontró nada especial. Quizás tenía una cita y la otra persona no apareció. Ante la suposición del detective, Beltrán asintió. Había algo, pero aún no sabía el qué. La tercera semana, Beltrán se involucró más activamente. En casa, observaba cada movimiento de Mencía con atención. Si iba al baño y dejaba el móvil, revisaba la pantalla de bloqueo. Mientras dormía, le registraba el bolso, pero no encontró nada sospechoso. Una tarde, Beltrán salió antes del trabajo para observar a Mencía. Ella preparaba la cena mientras tarareaba una canción. Con su gran barriga se movía con dificultad, pero su expresión era serena. «Cariño, qué pronto has llegado hoy». «Sí, he terminado antes». Beltrán estudió su rostro. No había rastro de nerviosismo o ansiedad. ¿De verdad no pasa nada?, se preguntó. En ese momento sonó el móvil de Mencía. Miró la pantalla y de nuevo se fue al dormitorio. Beltrán se acercó sigilosamente a la puerta. «Sí, de acuerdo. El próximo jueves, entonces. Nos vemos». Jueves, el mismo día que había mencionado el detective. El corazón de Beltrán empezó a latir con fuerza. La cuarta semana, el informe del detective fue diferente. Finalmente, se ha encontrado con alguien. Beltrán contuvo la respiración. El detective le enseñó una foto. Mencía conversaba en la cafetería con un hombre. Era la espalda de un hombre de unos 35 años, vestido con traje. ¿Saben quién es? Todavía no. Seguimos investigando. Parecían tener bastante confianza. Al despedirse, el detective le enseñó la siguiente foto. Mencía y el hombre se estaban abrazando. Era un abrazo breve, pero claramente demostraba una relación cercana. Beltrán apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la palma de la mano, pero no sintió dolor. Su mente se quedó en blanco. «Siga investigando, por favor. Quiero saber quién es ese hombre, qué relación tiene con Mencía. Quiero saberlo todo». «Entendido. Investigaremos más a fondo». Beltrán salió de la cafetería y caminó sin rumbo durante un buen rato. La sospecha se estaba convirtiendo en certeza. Un mes después, Beltrán recibió un informe mucho más detallado en la agencia de detectives. La expresión de Lázaro Roldán era más seria de lo habitual. «Don Beltrán, hemos identificado a la persona con la que la señora Mencía se reúne regularmente». Beltrán respiró hondo. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad. Se llama Darío Alarcón, tiene 36 años. Actualmente trabaja como asociado senior en un bufete. El detective le enseñó el perfil de Darío en la tablet. Era un hombre de aspecto pulcro. A Beltrán le sonaba su cara, pero no estaba seguro. ¿Qué relación tiene con Mencía? Aquí es donde la cosa se pone interesante.
Darío Alarcón trabajó hasta hace 6 años en el mismo bufete que usted. En la misma época que la señora Mencía. Los ojos de Beltrán se abrieron como platos. Era un antiguo compañero de cuando Mencía trabajaba en la oficina. Se ven todos los jueves. Siempre en la misma cafetería, el Blue Moon en Chamberí. Quedan a las 3 y hablan durante unas 2 horas. El detective le enseñó varias fotos. Mencía y Darío sentados frente a frente, conversando seriamente, a veces riendo y pasándolo bien. Es una relación demasiado regular e íntima para ser simplemente conocidos. Especialmente. El detective puso un video. Eran Mencía y Darío saliendo de la cafetería. Se detuvieron un momento para hablar y luego se abrazaron. No era un simple saludo. Se veía a Darío acariciando la espalda de Mencía. Para hacer una asesoría laboral es demasiada confianza, ¿no cree?, preguntó el detective. ¿Asesoría laboral?, preguntó Beltrán sorprendido. Ah, ¿eso es lo que le dice la señora Mencía en casa? Beltrán asintió. Recordó la noche en que le preguntó a Mencía con quién se veía los jueves. Ella le había respondido claramente. Es un antiguo compañero del bufete. Le estoy ayudando con una asesoría laboral. Eso es mentira. Darío Alarcón ya es abogado y tiene más experiencia que la señora Mencía. Beltrán apretó los puños. Se confirmó que Mencía le había mentido. Y hay algo más. El detective abrió otro archivo. Eran imágenes de la cámara de seguridad del vestíbulo de un hotel. La semana pasada, el viernes, se encontraron en el vestíbulo de un hotel. ¿En un hotel, no en la cafetería? En la pantalla, Mencía y Darío estaban sentados juntos en un sofá del vestíbulo. Se veía a Darío ayudando a Mencía, con su avanzado embarazo, a levantarse con cuidado. No subieron a ninguna habitación. Hablaron en el vestíbulo unos 30 minutos y luego se despidieron. Pero que una mujer embarazada se vea con un hombre en un hotel. Beltrán no quiso escuchar más, pero el informe continuaba. También hemos seguido su coche. A veces, Darío Alarcón lleva a la señora Mencía en su coche, pero siempre la deja a 2 calles de su casa, nunca en la puerta, como si intentara evitar que su marido lo viera. Beltrán suspiró profundamente. Las pruebas se acumulaban. Esa noche, de vuelta en casa, Beltrán decidió poner a prueba a Mencía. Cariño, ¿con quién te ves los jueves? Mencía, que estaba fregando los platos, se detuvo un momento. Luego, respondió como si nada. Ah, eso. Ya te lo dije. Un antiguo compañero del bufete. Una asesoría laboral. ¿Qué compañero? ¿Por qué me lo preguntas de repente? La voz de Mencía sonaba irritada. Beltrán no insistió. Ya tenía claro que le estaba mintiendo hasta el final. Por curiosidad. Parece que os veis muy a menudo. No es nada, ya casi hemos terminado. Mencía intentó cambiar de tema, pero Beltrán siguió observándola. Descubrió un hábito que tenía al mentir. Evitaba el contacto visual y se tocaba el pelo. Esa noche Beltrán no pudo dormir. ¿Qué relación tenía Mencía con Darío? ¿Por qué se veían todas las semanas? Y sobre todo, ¿eran sus hijos realmente hijos de Darío? Un sinfín de preguntas daban vueltas en su cabeza. Al día siguiente, llamó al detective. Investigue más a fondo la relación pasada entre Darío Alarcón y Mencía. Entendido. Empezaremos a rastrear desde su época en el bufete. ¿Y hay alguna forma de hacer una prueba de ADN en secreto? El detective guardó silencio un momento. Legalmente, podría ser problemático, pero... Lo sé. Pero necesito saber la verdad. Hay formas. Se puede hacer con el cepillo de dientes o el pelo de los niños. Conseguir una muestra de Darío Alarcón podría ser más complicado. Beltrán tomó una decisión. No podía seguir viviendo solo con sospechas. Necesitaba pruebas irrefutables. Mientras la investigación adicional del detective estaba en marcha, Lázaro Roldán llamó a Beltrán con urgencia. Su voz, normalmente tranquila, sonaba excitada. Don Beltrán, ¿puede venir ahora mismo? He descubierto algo increíble. Cuando Beltrán llegó a la agencia, el detective le mostró la pantalla de su portátil. Era un vídeo de una cámara de seguridad. Es un vídeo del garaje del edificio donde vivían ustedes hace 5 años. Lo conseguí con dificultad de una copia de seguridad de la administración de la finca. En la pantalla se veía a Mencía, embarazada, bajando de un coche. Era cuando estaba embarazada de Telmo. Pero cuando vio quién bajaba del asiento del conductor, Beltrán se quedó sin aliento. Era el abogado Fermín Zúñiga. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Espere, hay más. El detective abrió otro archivo. Eran fotos de una cena de empresa de otro bufete donde Mencía había trabajado 7 años atrás. En una de ellas, Beltrán recibió un golpe brutal. Mencía y Fermín estaban sentados juntos, y debajo de la mesa se veía que se estaban cogiendo de la mano.
Aunque Fermín Zúñiga era entonces el más novato, parece que tenía una relación especial con la señora Mencía. A Beltrán le fallaron las piernas. Hemos hablado con una tal Noelia Pardo. Fue secretaria con la señora Mencía. El detective reprodujo un archivo de audio. Lo de Mencía y Fermín era un secreto a voces. El abogado Darío Alarcón también estaba interesado en ella, pero Mencía solo tenía ojos para Fermín. Cuando Mencía se cambió de bufete y se quedó embarazada, todo el mundo cuchicheaba que el hijo era de Fermín. Pero luego se casó con otro abogado. La mente de Beltrán se quedó en blanco. Entonces, el detective le dio una información aún más impactante. Don Beltrán, hay algo aún más extraño. He comprobado la fecha en que Fermín Zúñiga se incorporó a su bufete. ¿Y bien? Fue 2 meses después de que naciera Telmo. Y fue usted quien lo recomendó personalmente. Beltrán rebuscó en su memoria. Era cierto. Mencía le había recomendado sutilmente a Fermín. Hay un compañero joven con mucho talento. Deberías conocerlo, le había dicho. ¿Y Iria? Cuando se quedó embarazada de Iria, usted estaba de viaje de trabajo en el extranjero. Estuvo una semana en Estados Unidos. Beltrán recordaba ese viaje. Había ido a Nueva York por un contrato importante. Creyó que el bebé había sido concebido justo al volver. En las grabaciones de seguridad de esa época, se ve a la señora Mencía y a Fermín entrando y saliendo de su casa juntos en varias ocasiones. Beltrán apretó los puños. Su cuerpo temblaba de rabia. Esa noche, Beltrán llamó a Fermín en la oficina. Fermín, vamos a tomar algo. Fueron a un bar tranquilo cerca del trabajo. Beltrán observó a Fermín. Su expresión era la de siempre. Alegre. Don Beltrán, últimamente parece usted muy cansado. Fermín, cuando viste a nuestro Telmo, ¿notaste algo? Fermín se detuvo un momento. ¿A qué se refiere? ¿A quién crees que se parece Telmo? El rostro de Fermín se tensó de repente. La mano que sostenía la copa temblaba ligeramente. Bueno, creo que se parece a usted, don Beltrán. Beltrán lo miró directamente a los ojos. Fermín desvió la mirada. Fermín, tú ya conocías a Mencía, ¿verdad? Desde hace mucho. El rostro de Fermín se volvió pálido. Sus labios temblaban. Don Beltrán, yo. Lo sé todo. Sé la relación que tuvisteis hace 6 años en el bufete. Fermín se levantó de un salto y volvió a sentarse, cubriéndose la cabeza con las manos. ¿Desde cuándo lo sabe? Su voz temblaba. Sabía que ya no podía negarlo. Beltrán dejó su copa. Le temblaba tanto la mano que el vaso se movía. Telmo e Iria. No son mis hijos, ¿verdad? Fermín levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Lentamente, asintió. En ese instante, el mundo de Beltrán se vino abajo. El compañero al que más apreciaba, con el que trabajaba codo con codo cada día, era el padre biológico de sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo has podido? La voz de Beltrán se quebró. Fermín, sollozando, dijo: Lo siento, de verdad lo siento mucho. Pero Mencía. ¿Fue Mencía quien? Cállate, gritó Beltrán. La gente del bar se giró, pero a Beltrán no le importó. Cuando Mencía me dijo que se casaba con usted, yo quise terminarlo todo. Pero ya estaba embarazada. Beltrán no quiso escuchar más. Se levantó tambaleándose. Don Beltrán, por favor. Fermín le agarró del brazo, pero Beltrán se soltó de un empujón y salió del bar. Mientras caminaba por las calles nocturnas, lloró. La traición de haber sido engañado durante 5 años. El shock de saber que Fermín, a quien veía todos los días, era el padre de sus hijos. Todo había sido una mentira. Tras la impactante conversación con Fermín, Beltrán no pudo volver a casa. Aparcó el coche en un mirador con vistas a la ciudad y se quedó allí sentado, sin moverse. No había probado ni una gota de alcohol, pero le temblaban tanto las manos que no podía conducir. El móvil no paraba de sonar. Eran llamadas de Mencía, pero no las contestó. Le llegó un mensaje. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Los niños preguntan por ti. Los niños preguntan por su padre. Beltrán soltó una risa amarga. Él no era el padre de esos niños. A la mañana siguiente, contactó con el detective. Quiero volver a ver a Noelia Pardo. Necesito saber más detalles. A las 3 de la tarde, Beltrán se reunió con Noelia. Esta vez llevaba una grabadora. Quería que todo quedara registrado. Don Beltrán, el detective me contó lo de anoche. Lo de Fermín Zúñiga, dijo Noelia con cautela. Beltrán asintió. ¿Mencía se veía con Fermín incluso cuando ya salía conmigo? Noelia suspiró y asintió. Fermín me contaba muchas cosas. Que Mencía no dejaba de llamarle aunque ya estuviera con usted. Le llamaba por la noche. Iba a buscarle al trabajo. La expresión de Beltrán se endureció. ¿Qué más te dijo Fermín?
que lo sentía mucho por usted. Que intentaba evitar a Mencía, pero ella insistía tanto que él volvía a caer. Incluso me dijo que Mencía se había aprendido su horario de horas extras para llamarle justo en esos momentos. ¿Y el embarazo de Telmo? Noelia negó con la cabeza. Según Fermín, Mencía simplemente le informó de que estaba embarazada. Él ni siquiera se acordaba. Dijo que en una cena de empresa se emborrachó mucho. Y poco después Mencía le dio la noticia. Beltrán apretó los puños. ¿Fermín intentó hacerse responsable? Se lo contó a sus padres y se armó un escándalo en su casa. Un hijo abogado casándose con una secretaria. La oposición fue tan fuerte que Mencía le dijo a usted que estaba embarazada y aceleró la boda. A Beltrán le costaba creerlo, pero las piezas del puzzle encajaban. ¿Y Iria? Fue porque Fermín quería ver a Telmo. Le pidió verlo una sola vez. Así que Mencía lo invitó a casa, pero Noelia se detuvo. Fermín solo quería ver a Telmo y marcharse, pero Mencía no le dejó ir. Y como Fermín todavía sentía algo por ella, poco después, Mencía le dijo que estaba embarazada otra vez. Beltrán sintió náuseas. Todo había sido planeado por Mencía. De vuelta en casa se enfrentó a ella. Mencía lo esperaba con cara de enfado. ¿Dónde has dormido? No has dado señales de vida. Beltrán la miró con frialdad. He visto a Noelia, me lo ha contado todo. El rostro de Mencía palideció al instante. ¿Qué? ¿Qué te ha contado? Que no dejabas de perseguir a Fermín, que le llamabas cada vez que yo hacía horas extras. Mencía se tambaleó y se dejó caer en el sofá. ¿Qué dices? Fue Fermín quien me llamó. Dijo que no podía olvidarme. Se puede ser infiel, pero llegar a esto. ¿Cómo has podido hacer algo así con los niños? ¿Qué se supone que haga yo ahora con Telmo e Iria? ¿De qué estás hablando? Ya lo sé todo. Sé que Telmo e Iria son hijos de Fermín. Estás loco. ¿Cómo puedes decir semejante barbaridad? Soy estéril, la confesión dejó a Mencía atónita. Su rostro se quedó sin expresión. Tengo azospermia. Nací sin espermatozoides. No puedo tener hijos. La voz de Beltrán, aunque intentaba ser firme, temblaba ligeramente. Fermín se lo ha contado todo a Noelia. ¿Cómo lo utilizaste y lo amenazaste con el embarazo? La expresión de Mencía se volvió fría de repente. ¿Y qué sabrá Noelia? Fermín está mintiendo para eludir su responsabilidad. ¿Así que me utilizaste a mí? ¿Porque Fermín no quiso casarse contigo? Mencía soltó una risita. Tú estabas enamorado de mí. Yo no te seduje. Cuando me fui de viaje a Estados Unidos, llamaste a Fermín a casa. Le mentiste diciendo que era para ver a Telmo. Mencía levantó la cabeza. Su mirada era descarada. Fue él quien insistió en venir. Yo me negué, pero él. Mentira. Lo invitaste tú, y lo emborrachaste de nuevo. Mencía se encogió de hombros. ¿Tienes pruebas? ¿O solo te crees la palabra de Fermín? Además, si no puedes tener hijos, deberías estarme agradecido, ¿no? A ti te encantan los niños. La desfachatez de Mencía dejó a Beltrán sin palabras. Ya no era la mujer que había conocido y amado durante más de 5 años. Que Fermín viniera a trabajar a mi bufete también fue idea tuya. Mencía suspiró. Fermín me acosaba. Me amenazaba con que quería ver a los niños. Por eso preferí que trabajara en tu empresa. Así podría tenerlo vigilado. ¿Y el tercer hijo? ¿Es de Darío Alarcón? De repente, el rostro de Mencía se llenó de furia. ¿Y a ti qué te importa? Tú también querías a los niños. ¿Por qué armas este escándalo ahora? En ese momento se abrió la puerta de entrada. Eran Telmo e Iria, que volvían del colegio. «Papá, mamá». Los niños corrieron hacia ellos. Beltrán los miró. Ahora lo veía claro. Se parecían a Fermín. «Papá, ¿por qué lloras?», preguntó Telmo secándole una lágrima. «No es nada, papá está bien». Pero no estaba bien. Le habían engañado vilmente durante 5 años, y Mencía seguía siendo descarada hasta el final. Esa noche, Beltrán se fue de casa. «¿A dónde vas? ¿Qué pasa con los niños? Tú los has criado. ¿Los vas a abandonar ahora?», gritó Mencía. Pero en su voz no había lágrimas, sino reproche. «¿Qué he hecho yo de malo? Tú también eras feliz, cuando no sabías nada». Beltrán no se giró. Lo había perdido todo. Y Mencía, hasta el final, no admitió su culpa. Beltrán se alojó en un hotel. Tumbado en la cama no podía dormir. Mirando al techo repasó su matrimonio. Cada momento había sido una mentira. Sentía el corazón desgarrado. A las 4 de la madrugada, recibió un mensaje de Mencía. «De acuerdo, divorciémonos. Pero quiero mi parte de los bienes y una pensión alimenticia en condiciones. Y por supuesto, los niños se quedan conmigo». Beltrán sonrió con amargura. Mencía seguía actuando como si ella fuera la víctima. A la mañana siguiente, fue a la oficina. Pero no podía concentrarse.
Los documentos se veían borrosos, y en las reuniones estaba ausente. A la hora de comer, Fermín fue a su despacho. Su rostro estaba demacrado. Don Beltrán. Fuera, dijo Beltrán con frialdad, pero Fermín no se movió. Mencía me ha llamado. Beltrán levantó la cabeza. Fermín continuó con voz temblorosa. Me ha dicho que no le cuente a nadie lo de la zoospermia, que si no, hundirá su reputación, don Beltrán. ¿Qué? Va a extender el rumor en el bufete, que usted vivió 5 años creyendo que los niños eran suyos, a pesar de ser estéril. Dirá lo patético que es usted. Beltrán apretó los puños. Mencía ahora recurría a las amenazas. Y a mí también me ha amenazado. Me ha dicho que si pido una prueba de paternidad, me denunciará por agresión sexual. ¿Agresión sexual? Fermín asintió. Dirá que la emborraché para acostarme con ella. Yo nunca hice eso. Fue ella quien. Beltrán se cubrió la cabeza con las manos. La maldad de Mencía no tenía límites. Esa noche, se reunió con un colega abogado, especialista en derecho de familia. Quiero presentar una demanda de impugnación de la paternidad. El abogado revisó los documentos. Con el informe de azospermia, es viable. La ley presume que los hijos nacidos durante el matrimonio son del marido, por lo que no puede pedir una prueba de paternidad directamente, pero sí puede presentar una acción de impugnación de la paternidad. Beltrán sintió una chispa de esperanza. ¿Y la pensión alimenticia? Una vez se confirme que no es el padre, se extinguirá su obligación de pagar una pensión futura. Sin embargo, el proceso puede ser largo. Si la otra parte se resiste, podría durar 1 o 2 años. Y durante ese tiempo, el sufrimiento emocional será considerable. De vuelta en el hotel, Beltrán llenó la bañera y se metió. El agua caliente envolvía su cuerpo, pero su corazón seguía helado. Sonó el móvil. Era Mencía. Dudó, pero finalmente contestó. ¿Qué quieres? Telmo pregunta por ti. No para de preguntar cuándo vas a volver. A Beltrán le dolió el corazón. Los niños no sabían nada. Por cierto, mañana tengo ginecólogo. Tienes que venir, hay una prueba que requiere la presencia del marido. La voz de Mencía era desafiante, como si no hubiera pasado nada. ¿Estás loca? Dile a Darío Alarcón que te acompañe. ¿Qué dices? Este hijo es tuyo. Lo concebimos por amor. Beltrán no daba crédito. ¿Mencía se había vuelto loca o estaba actuando? ¿Pero qué? Ah, y la pensión alimenticia será de 3.000 euros al mes, ¿verdad? Con 3 niños. No son mis hijos. Mencía rió fríamente. Demuéstralo. Legalmente son todos hijos tuyos. Nacieron durante el matrimonio. Beltrán colgó y hundió la cara en el agua de la bañera. Contuvo la respiración. Quería desaparecer. Al salir, se miró en el espejo. 40 años de vida, trabajando duro y honestamente, para acabar así. Esa noche, Beltrán escribió una nota de suicidio. La rompió. Volvió a escribirla y a romperla. Quería morir, pero no podía. Era demasiado injusto terminar así. Al amanecer, tomó una decisión. No iba a dejarse vencer. Por muy descarada que fuera Mencía, la verdad tenía que salir a la luz. Pero, ¿cómo? La ley, el mundo, todo parecía estar del lado de Mencía. En medio de la desesperación, Beltrán buscó un rayo de luz. A las 5 de la madrugada, Beltrán se levantó de un salto en la habitación del hotel. Tras días de desesperación, su mente se aclaró de repente. Como abogado, había llevado innumerables casos. ¿Por qué se sentía tan impotente ante el suyo? Abrió el portátil. A partir de ahora, actuaría con la razón, no con las emociones. Empezó a trazar un plan en la pantalla, presentar la acción de impugnación de la paternidad, recopilar todas las pruebas, exigir responsabilidades legales tanto a Mencía como a Fermín. Llamó al detective. Era temprano, pero Lázaro Roldán contestó. Don Beltrán, ¿qué ocurre? Investigue a Mencía y a Fermín Zúñiga. Sus extractos bancarios, sus encuentros, todo lo que se pueda obtener legalmente. ¿También al abogado Zúñiga? Sí, él también es cómplice. Esa mañana, Beltrán contrató al mejor abogado de familia del país, un letrado famoso por su altísima tasa de éxito. El informe de azospermia, los informes del detective, es más que suficiente. Junto con la impugnación de la paternidad, podemos reclamar una indemnización por daños y perjuicios. ¿Contra quién? Contra la señora Mencía, por supuesto, y también contra Fermín Zúñiga. Le ha engañado durante 5 años mientras trabajaba en su bufete, cometiendo un acto continuado de engaño. Beltrán asintió. Satisfecho. También voy a informar al bufete de la conducta antiética de Fermín. En ese caso, Fermín Zúñiga podría perder su licencia de abogado. Ese es el objetivo. El abogado, mientras ordenaba los papeles, dijo:
Presentaremos la demanda mañana mismo. Contra la señora Mencía y Fermín Zúñiga como codemandados. Por la tarde, el detective trajo nueva información. Hemos encontrado registros de transferencias de Fermín Zúñiga a la señora Mencía, 2.000 euros al mes, durante los últimos 5 años. ¿Qué? El concepto es devolución de préstamo, pero es muy probable que en realidad fuera una pensión alimenticia encubierta. Beltrán sintió una oleada de rabia. Fermín le había estado pagando una pensión en secreto. También tenemos los resultados de la investigación sobre Darío Alarcón. Está casado. ¿Darío Alarcón está casado? Sí. A pesar de tener esposa, se veía con la señora Mencía. Es muy probable que sea el padre del tercer hijo. Beltrán esbozó una sonrisa despectiva. El entorno de Mencía estaba lleno de mentirosos. Esa noche, se reunió con el socio director de su bufete. He venido a informarle de lo que Fermín Zúñiga ha hecho entre mi esposa y yo. El director escuchó la historia de Beltrán con cara de asombro. ¿El abogado Zúñiga? ¿Durante 5 años? Sí. Ha mantenido una relación inapropiada con mi esposa mientras me engañaba. Esto es una grave falta ética para un abogado. Primero comprobaremos los hechos. Pero si se confirman, abriremos un comité disciplinario. Beltrán sintió satisfecho. De vuelta en el hotel, recibió una llamada de Fermín. Don Beltrán, por favor, el bufete me va a sancionar. ¿No es lo lógico? Me has engañado durante 5 años. Yo también fui utilizado por Mencía. Pero eres cómplice. Y le pasabas una pensión todos los meses, ¿verdad? Fermín se quedó sin palabras. Don Beltrán, por favor. Nos vemos en el juzgado. Tú también te sentarás en el banquillo. Beltrán colgó. En ese momento le llegó un mensaje de Mencía. Fermín me ha llamado llorando. ¿Te has vuelto loco? Beltrán respondió. Esto no ha hecho más que empezar. Los dos vais a pagar por lo que habéis hecho. Mencía volvió a llamar, pero Beltrán no contestó. En su lugar, llamó a su abogado. Cuando presente la demanda mañana, fíltrala también a la prensa. ¿A la prensa? Sí. El escándalo de infidelidad y engaño de unos abogados de un famoso bufete. Es una buena historia. La voz de Beltrán era fría. Ya no iba a dar ni un paso atrás. También planeaba informar anónimamente a la esposa de Darío Alarcón sobre su relación con Mencía. Todos tenían que pagar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Beltrán durmió tranquilo. Afilaba su cuchillo de venganza, esperando el día siguiente. Mencía, Fermín, Darío, todos iban a recibir su merecido. Al día siguiente de presentarse la demanda, Mencía y Fermín recibieron la citación judicial. Beltrán se enteró en la agencia de detectives. La señora Mencía montó un escándalo al recibir la citación. A Fermín Zúñiga lo han suspendido de empleo y sueldo en el bufete de inmediato. Beltrán asintió con calma. Esto era solo el principio. Esa tarde, la esposa de Darío Alarcón recibió un sobre anónimo. Contenía fotos de Darío y Mencía en el hotel y otras cogiéndose de la mano en el coche. 2 horas después, llegó la noticia de que la esposa de Darío había llamado a Mencía. La esposa de Darío Alarcón está preparando una demanda por daños y perjuicios contra la señora Mencía por adulterio, informó el detective. Beltrán sonrió satisfecho. Mencía estaba acorralada. 3 días después, la noticia salió en la prensa. Escándalo de infidelidad en un gran bufete de abogados. Engañó a su marido estéril durante 5 años. La relación inapropiada de un joven abogado con la esposa de su jefe. Los artículos se difundieron rápidamente. Aunque no se publicaron los nombres, en el sector todo el mundo supo de quién se trataba. Fermín fue despedido del bufete, y Mencía empezó a ser señalada por sus vecinos. Una semana después, tuvo lugar el primer juicio por la impugnación de la paternidad. La sala estaba abarrotada. El abogado de Beltrán presentó las pruebas. La demandada, Mencía, mantuvo una relación extramatrimonial y engañó a la víctima durante 5 años. Fruto de su relación inapropiada con Fermín Zúñiga, tuvo 2 hijos, a los que hizo pasar por hijos del demandante. El informe de azoospermia, los informes del detective, los extractos de las transferencias de Fermín, todo se presentó como prueba. El abogado de Mencía contraatacó. El demandante también quería a los niños. Alegar ahora que no son sus hijos. Porque los quería, la traición es aún mayor, gritó Beltrán, levantándose de un salto. El juez pidió silencio. Noelia Pardo subió al estrado de los testigos. Tengo entendido que la señora Mencía emborrachó a Fermín Zúñiga para tener relaciones con él. Fue algo premeditado. Mencía negó con la cabeza, pero las pruebas eran contundentes. A continuación, Fermín subió al estrado. Despedido y demacrado, dijo con voz temblorosa. No tengo nada que decir. Lo siento mucho por don Beltrán. Sí, le pasaba una pensión. Sí, 2.000 euros al mes. Un murmullo recorrió la sala.
El testimonio de Fermín fue decisivo. Durante un receso, Mencía se acercó a Beltrán. Por favor, piensa en los niños. ¿Qué pasará si se enteran de esto? Eso deberías haberlo pensado tú. Desde el principio. Beltrán se dio la vuelta con frialdad. Al reanudarse el juicio, Mencía subió al estrado. El interrogatorio de su abogado comenzó. ¿Amaba usted al demandante? Sí, lo amaba. Y todavía. Pero cuando comenzó el contrainterrogatorio del abogado de Beltrán, Mencía se derrumbó. ¿Desde cuándo mantenía una relación con Fermín Zúñiga? ¿Y con Darío Alarcón? ¿Es el señor Alarcón el padre del hijo que espera? Mencía no pudo responder. Su silencio lo dijo todo. 2 semanas después, se dictó sentencia. Se estima la demanda de impugnación de la paternidad del demandante. Se declara que Telmo e Iria no son hijos biológicos del demandante. Beltrán cerró los ojos. Los 5 años de mentiras habían terminado. Asimismo, se condena a la demandada, Mencía, a pagar al demandante una indemnización de 200.000 euros. Se condena al codemandado, Fermín Zúñiga, como responsable solidario, a pagar 70.000 euros. Mencía gritó: «No puede ser, 200.000 euros», pero el juez fue firme. Dada la naturaleza maliciosa y continuada del engaño, la indemnización es justa. Al salir del juzgado, Mencía agarró a Beltrán. «¿Cómo has podido? Hemos vivido juntos 5 años. Sí, y me has engañado durante 5 años. Ahora, paga las consecuencias». Un mes después, tuvo lugar el juicio entre la esposa de Darío Alarcón y Mencía. Mencía fue condenada a pagar 50.000 euros adicionales. Fermín Zúñiga fue inhabilitado por el Colegio de Abogados, que consideró su conducta una grave falta ética. Mencía lo perdió todo. Tras dar a luz, Darío Alarcón cortó todo contacto con ella. Al final, tuvo que criar sola a su nuevo hijo. Beltrán se reunió con los niños por última vez. «Papá, ¿ya no vas a venir?». La pregunta de Telmo le rompió el corazón, pero se contuvo. «Lo siento, papá tiene que irse muy lejos». Un último abrazo. Beltrán se dio la vuelta y lloró. Los niños no tenían la culpa de nada. Un año después, Beltrán se despertó en su nuevo apartamento. Seguían siendo las 6:50 de la mañana. El hábito de despertarse antes de que sonara la alarma no había cambiado. Pero ahora, aunque el lado de la cama junto a él estaba vacío, no se sentía solo. Al contrario, se sentía liberado. Desde la ventana se veía el perfil de Madrid. Era un apartamento más pequeño, de unos 70 metros cuadrados, pero para Beltrán era más que suficiente. En el salón, en lugar de fotos familiares, colgaba un paisaje al óleo. En la nevera, comida para una sola persona, todo ordenado. Mientras se preparaba un café, revisó su móvil. Llevaba 6 meses trabajando en un nuevo bufete. Era más pequeño, pero honesto. Sus compañeros sabían de su pasado, pero nadie se atrevía a preguntar. A las 8, Beltrán salió para ir a trabajar. En el ascensor se encontró con una vecina anciana. «Don Beltrán, ¿qué temprano sale usted hoy también?» «Sí, buenos días. Que tenga un buen día, señora». Era un saludo normal, pero Beltrán sonrió. Se sentía bien no tener que llevar una máscara. En la oficina revisó el caso que llevaba, la demanda por despido improcedente de un empleado. El antiguo Beltrán solo habría aceptado casos de grandes corporaciones que movieran mucho dinero, pero ahora era diferente. A la hora de comer, un colega le preguntó: «Don Beltrán, ¿vendrá a la inauguración de mi casa este fin de semana? Mi mujer insiste en que venga». «Gracias, pero prefiero no ir. Me siento más cómodo solo». El colega asintió, comprensivo. A las 3, Beltrán se dirigió a los juzgados. En el pasillo, se cruzó con Fermín Zúñiga. Ahora trabajaba como gestor administrativo. Se detuvieron un instante y luego pasaron de largo sin decir nada. Ya no había nada que decir. A las 7, al salir del trabajo, paró en un pequeño restaurante de su barrio. Una sopa de lentejas en solitario. La dueña le trajo más pan y le dijo: «Comer solo debe de ser muy triste». «No, que va. Al contrario, es muy tranquilo». Beltrán lo decía de verdad. Una soledad honesta era mejor que una familia basada en mentiras. De vuelta en casa, encendió la televisión. Vio un reportaje sobre políticas de ayuda a la infancia. Las imágenes de los niños le hicieron pensar en Telmo e Iria. A veces, algún conocido le contaba que los había visto por la calle. Telmo había empezado primaria. Iria seguía siendo una niña traviesa. El tercer niño, el hijo de Darío, acababa de cumplir 1 año. Beltrán los echaba de menos, pero no iba a buscarlos. Sabía que era lo mejor para ellos. A las 9, recibió un mensaje en su móvil. Era Mencía. «Telmo pregunta por ti. Dice que te echa de menos. ¿No podrías venir a verlo, aunque sea una vez?» Beltrán borró el mensaje.
Durante este año, Mencía le había enviado mensajes similares de vez en cuando, diciendo que necesitaba dinero o que los niños estaban enfermos. Beltrán nunca respondía. A través de las redes sociales, sabía de su vida. Mencía seguía haciéndose la víctima. La mujer abandonada por un marido estéril, intentando ganarse la compasión de la gente, pero quienes conocían la verdad le habían dado la espalda. Darío Alarcón se había divorciado de su mujer, pero nunca contactó con Mencía. Fermín, inhabilitado, apenas conseguía trabajo. Todos estaban pagando el precio de sus acciones. Beltrán abrió su diario, que había empezado a escribir hacía un año. Hoy ha sido un día tranquilo, un día sin mentiras. Estoy solo, pero no me siento solo. Siento que por fin estoy viviendo mi propia vida. Dejó el bolígrafo y miró por la ventana. Las luces de Madrid parpadeaban. Recordó la noche de hacía un año, cuando se hundió en la desesperación. En aquel momento pensó que lo había perdido todo, pero en realidad solo se había despojado de una mentira. Se había quitado una pesada máscara y había encontrado su verdadero yo. Beltrán se metió en la cama. Mañana era sábado. Antes era un día para pasarlo en familia. Ahora era tiempo exclusivamente para él. Podía ir de excursión a la sierra o quedarse en casa leyendo un libro. Antes de dormirse pensó, ¿qué es la felicidad? No era una familia de apariencia perfecta ni la envidia de los demás. La verdadera felicidad solo podía florecer sobre la base de la verdad. Aunque ahora estaba solo, Beltrán era más feliz. Por fin había comprendido que una soledad sincera era mucho mejor que un amor falso. La historia que hemos preparado hoy termina aquí. Nos encantaría saber desde dónde nos escuchan. Dejen un comentario y les saludaremos con gusto. Que tengan un día maravilloso y lleno de salud. Nos vemos en la próxima historia.